procedan a desalojar la iglesia, a cambio. De acuerdo. 5 obreros muertos y más de 100 heridos, al menos 45 de bala. Para Vitoria, el 3 de marzo de 1976, miércoles de ceniza, quedó grabado a sangre y fuego. Salinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio. 5.000 personas llenaban la parroquia de San Francisco en el barrio de Zaramaga, tras semanas de paros en varias empresas alavesas. En materia de orden público, aquellos 7 primeros meses de 1976 hicieron realidad la frase acuñada por Manuel Fraga desde su despacho de gobernación: la calle es mía. La policía armada, los grises, esperaron a que la iglesia se llenara para ordenar el desalojo. Optaron por tirar los botes de humo y claro, el ambiente se hizo irrespirable, ¿no? Entonces hubo gente más mayor que optó por romper los ojos de buey para poder respirar y para salir por ahí, sobre todo los más jóvenes, ¿no? que éramos más ágiles por salir. Al ver que al final de la calleja estaban repartiendo palos y se oían ruidos, sinceramente no pensábamos que serían disparos. Eran disparos, ráfagas de metralleta. El párroco recogió estos casquillos dentro de la iglesia. Los asesinatos de Romualdo, Pedro, Paco, Bienvenido y José. El primero que cayó, Pedro María Martínez Ocio, 27 años, trabajador de forjas alavesas. Su hermano José Luis culpa a los empresarios de presionar para poner fin a la huelga. El empresario de forjas alavesas llegó a decir que antes de admitir a los despedidos del comité que pasarían por encima de su cadáver. 2 días después de la matanza, 50.000 personas asistieron a los funerales. Estos muertos son nuestros, son de todo el pueblo de Vitoria. Que la responsabilidad de los que siguen echando a la gente a la calle con mensajes de un tipo o de otro les corresponde íntegra en cuanto a resultados trágicos como los que hemos vivido en Vitoria. Fraga culpó de los sucesos a una organización sindical, Comisiones Representativas. Sus líderes cumplieron 1 año de cárcel por sedición. Que no es posible aceptar planteamientos anarquistas o planteamientos utópicos en un momento como este es absolutamente indudable. Que el país no los va a tolerar y que el gobierno no los puede aceptar es evidente también. Y esa es la terrible lección de estos días. Y por supuesto, tengo que decir que la responsabilidad de los que siguen echando a la gente a la calle con mensajes de un tipo o de otro les corresponde íntegra en cuanto a resultados trágicos como los que hemos vivido en Vitoria. El 3 de marzo del 76 murieron 5 trabajadores y hubo bastantes heridos. Fue Fraga en aquel momento, cuando ocurrieron aquellos sucesos, ministro de Gobernación, que sería hoy en día lo que conocemos como ministro del Interior. Precisamente la Asociación de Víctimas del 3 de marzo de Vitoria-Gasteiz ha lamentado que Fraga haya muerto sin haber sido juzgado por su responsabilidad en dichos hechos. Sí, yo comparto desde luego ese lamento. Creo que yo no veo mucho Mr. Hyde, yo veo bastante más Dr. Jekyll. Otra cosa es que por razón también de la evolución del país y de la inteligencia política de Fraga, que le sobraba, yo creo que no estaba falto de inteligencia política, pues hubiera optado por tomar una posición distinta en la transición. De todas maneras, así nos fue la transición, y que también está por valorar qué transición hemos tenido y cómo se ha repasado o no se ha repasado el franquismo, sus muchísimos crímenes, todas sus víctimas, y así hemos tenido la sociedad europea más amnésica de todas, más olvidada de su propia historia, con la historia dramática más reciente de todos los países europeos. Bueno, Fraga, decir que fue ministro de Franco, bueno, pues es decir y no es decir. Fraga compartió fines, métodos y decisiones de Franco, siendo su ministro. Los fines del franquismo, que eran muy serios, compartió sus métodos, que eran extraordinariamente graves y crueles, y compartió las decisiones que se tomaron. Y cuando fue ministro de Interior, efectivamente fue el dueño de la calle, porque lo dijo él, lo cual demuestra su altísimo talante democrático. Y Fraga, yo no sé si tiene directamente las manos manchadas de sangre, pero ha andado muy cerca de la sangre de gentes inocentes que fueron asesinadas y cuya situación, cuya posición o cuya consideración como víctimas de la violencia todavía no se ha tenido en cuenta. Y lo que ocurrió después con Fraga, bueno, pues un superviviente absoluto. Ha sabido sobrevivir en un país, en el único país europeo que seguramente ha sabido
perdonar a quienes, como Fraga, no han sabido ni, por supuesto, reconocer el daño causado y menos aún pedir el más mínimo perdón por todos los gravísimos crímenes que cometieron. Ha sido la valoración de Garbiñe Biurrun sobre la figura de Fraga Iribarne. Nos vamos al teléfono. Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. Hola, ¿cómo te llamas? Javier. Javier, ¿desde dónde llamas, Javier? De Gasteiz. De Gasteiz. Precisamente estábamos hablando en relación a esta figura, la figura de Fraga Iribarne, los sucesos del 3 de marzo del 76. ¿Qué opinas? Sí, bueno, pues en función un poquito de lo que estaba diciendo la Garbiñe, que estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha dicho. Entonces, bueno, pues lógicamente, pues llamando de Gasteiz, lo único que puedo decir es lo que él hizo, no lo pagó ni políticamente, porque luego tuvo una larga carrera política, ni por supuesto penalmente, que es lo que tiene que haber hecho. Entonces, bueno, yo creo que él es un fascista, es un franquista, que en su época era una persona bastante lista, entonces él, para seguir aferrado al poder, pues dio los giros que él vería conveniente dar. Pero no hay que olvidar lo que hizo. Y creo que, bueno, él siguió en política, casi como Martín Villa, también implicado en los sucesos del 3 de marzo, pues ahora está en el Consejo de Administración de alguna gran empresa. Es decir, estamos en un estado donde todos los que han estado en los gobiernos o implicados en la dictadura franquista, pues ahora están o en grandes corporaciones o en cargos políticos importantes, y muchos de ellos amasando fortunas a costa de la población republicana, que por supuesto nunca van a dar, no van a pagarlo ni políticamente ni penalmente. Javier, ¿de qué manera se podría haber reparado precisamente la memoria de los fallecidos en el 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz? Pues yo creo que es un tema muy complicado, que aquí ya en Gasteiz pues es muy sangrante, ¿no? Y parece ser que los años pasan, la gente se va muriendo y creo que al final no va a pasar nada. Pues ¿qué se podría hacer? Pues no sé. En principio, pues yo creo que haberlo detenido y haberlo juzgado, por supuesto, por lo que hizo a él y a Martín Villa. Porque esto tiene nombres y apellidos. Y que me gustaría antes, sí, perdona Claudio, decir una frase que él dijo en el hospital, después de visitar a uno de los heridos que luego fallecería después, y él dijo textualmente, Fraga Iribarne: el que no haya aprendido la lección de Vitoria, él verá lo que hace. Pero yo no estoy dispuesto a pasar porque ahora se venga diciendo ustedes tienen la culpa. Desde luego el que quiera plantear la lucha la tendrá, con todas las consecuencias. Dejémonos de pamplinas. Y esto ha quedado impune. Manuel Fraga se va sin que su partido haya condenado el franquismo en nuestro país y que en el banquillo se vaya a sentar un juez por investigar la memoria histórica. En días como hoy defendemos, probablemente más que nunca, el derecho a la memoria histórica de aquellos a los que todavía no se les ha reconocido. Durante los 7 años que tuve la honra de ser su colaborador inmediato como ministro, tuve una experiencia extraordinaria de este grande hombre, sin duda el mayor y el más representativo de los españoles del siglo XX y uno de los mayores gobernantes que hemos tenido en nuestra historia. Franco era un gobernante que sabía delegar, que sabía escuchar. En larguísimos consejos de ministros conocía los últimos detalles de los asuntos, que en negociaciones complicadas, como por ejemplo la de las bases norteamericanas del 68, con un trabajo increíble de largas horas de despacho, de leer y subrayar papeles, los conocía mejor probablemente que ningún ministro. Que en 7 años que estuve con él en estas reuniones, solamente una vez le vi reprender a un ministro, y era porque en esa misma reunión había de alguna manera atacado despiadadamente a otro. En definitiva, el haber servido a su lado constituye un gran honor y una gran lección para todos. Y esa lección de serenidad, esa lección de patriotismo, de haber luchado toda su vida para hacer una España mayor y mejor, es la que debe ahora presidir en estos momentos tristes, y de, aceptando la decisión acertadísima que ha hecho de un sucesor, hacer todos piña junto de él para continuar la gran labor de la España de Franco de estos años, poniéndola a la vez a la altura de los tiempos.